para celebrar culturalmente. Por falta, por presencia, por errores de padres humanos. Pero sabemos que estamos aquí para recibir del Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, mirando hacia la creación, yo a veces soy uno quien a veces tiene dudas de por qué Dios funciona de ciertas maneras. No sé si ustedes, pero yo sí soy honesto, a veces yo tengo dudas de por qué Dios ha permitido algo, o por qué Dios, tú estás dejando que pasen tantas cosas, que a veces yo no estoy de acuerdo, Dios, Padre Celestial. Y yo siempre cuando estoy en un estado así, Dios me revela, me demuestra sus huellas en la creación. Amén. Si abrimos los ojos y vemos en la naturaleza, podemos ver a Dios. Amén. Si nosotros tomamos tiempo a fijarnos del cuerpo humano, podemos ver, wow, hay un Dios. Amén. Para mí la música también me recuerda, me da emoción que Dios ha creado la música. Es una huella de Dios. Pero una imagen que quizás para muchos no le recuerda o no les lleva a Dios son los equipos deportivos. Por eso algunos tenemos jerseys. A mí me dijeron que nos pongamos un jersey y yo me puse el que va a ganar el mundial este año. Right, Orlando? ¿Estás de acuerdo? Pero para mí los equipos me traen emoción porque me recuerdan que Dios funciona en equipo. Amén. Dios funciona a través de equipos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y lo hace para su gloria. Jesús nos recordó en su ministerio en esta tierra que Él no hace su propia voluntad, pero hace la voluntad del Padre, porque Él funcionó en equipo. Y usando el lenguaje de equipos deportivos, Dios también nos trae listas de equipo que incluyen nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia extendida, nuestra familia de la iglesia. Aquí estamos en presencia de un equipo que Dios ha formado para su gloria. No es coincidencia, no es algo que nosotros dejamos como algo casual, es algo que Dios ha formado. Y aunque tenemos en nuestros equipos terrenales, tenemos desacuerdos y peleas, Dios manifiesta sus propósitos a través de ser humanos pecaminosos para cumplir sus propósitos a través de nosotros, lo cual formamos un equipo. Personas interdependientes unas de otras en las victorias, en las luchas de la vida. Después vamos a dedicar la hijita de Alec, quien recién estaba dirigiendo la alabanza en el servicio en inglés, y lo vamos a hacer aquí en la iglesia porque lo queremos hacer en contexto del equipo de su familia, el equipo de la familia de Dios que se forma en esta iglesia, porque Dios diseñó que tengamos un equipo, hermanos y hermanas y pastores responsable de nuestro crecimiento. Entonces, hablando del pastoreo, hoy vamos a abrir el libro profético de Jeremías. Y estaremos leyendo de Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 8.
Y estarán los versos en la pantalla, pero si tienen sus Biblias, pueden abrir conmigo Jeremías capítulo 23. Y aquí vamos a ver cómo Dios trae juicio a un equipo, ¿verdad? Y también trae redención a ese equipo. Y promete esperanza profética a ese equipo. Y nos lleva a un resultado de esperanza eternal. Vamos a leer, dice, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Versículo 3 dice, al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastoreen y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, versículo 5, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Versículo 7 dice, por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. Vamos a orar. Señor, pedimos que a través de tu palabra nos dirijas, Señor, nos hables, nos llenes, Señor, de convicción y de esperanza para recibir de tu reino. Saber que formamos parte, somos miembros, Señor, de tu equipo, de tu familia. Señor, que has comprado con la sangre de Cristo para que seamos parte a través de nuestra fe. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Creo, hermanos, que es claro en este pasaje que el contexto detrás de la declaración, la afirmación del juicio de Dios, se puede referir al tema de la influencia, ¿verdad? Al tema del liderazgo, lo cual nos lleva a nuestro primer punto para hoy. El poder de la influencia, el poder de la influencia. Ahí nos dice en los primeros versículos, ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. Como podemos ver en estos primeros versículos, Dios está reprendiendo ¿a quién? A los pastores, ¿verdad? El símbolo para todos aquellos en puestos de cuidado y liderazgo, en puestos de influencia. Estos son aquellos en posiciones o plataformas de influencia hacia otros sobre el cuidado cultural, la dirección espiritual del pueblo de Dios. Porque el poder de la influencia de uno hacia otro es real. Y yo diría que todos aquí tenemos la capacidad de ser una fuerza de influencia o de liderazgo hacia otros. Uno no necesita una posición o una plataforma para hacer influencia hacia otro. Y hoy podemos también
enfocarnos, como celebramos Día del Padre, podemos dirigirnos aún también a los hombres, que Dios le ha dado la responsabilidad de ser influencia, tener cuidado con otros. Los pastores, podemos decir, de sus hogares, los pastores de esta iglesia, los que forman equipo de tener el cuidado espiritual aún de nuestra iglesia. Y también hay mujeres que han tenido que funcionar con esa responsabilidad. Todos tenemos la capacidad de ser una fuerza de influencia que trasciende generaciones. Yo le preguntaría, aquí tenemos al pastor Alex y al pastor José sentados aquí en el frente. El pastor Alex creció con un papá que todavía está viviendo a los 90 años. Gloria a Dios. Te hago una pregunta. ¿Él ha sido influencia para tu vida? Muy grande, ¿verdad? Y el pastor José, que sabemos de su testimonio que él no ha crecido con su papá, ¿verdad? Pero le hacemos la pregunta. O a las buenas o a las malas, ¿tu papá ha sido de influencia en tu vida? Sí, claro, ¿verdad? Porque Dios ha creado un poder en esta tierra. Aún la capacidad de Satanás en el jardín, que tuvo influencia sobre Eva, y Eva influencia sobre Adán. Y esta es la razón por la que Dios está pronunciando juicio sobre el liderazgo con el pueblo de Dios. Ustedes, dice el versículo 2, han dispersado a mis ovejas. Para tener un poco más de contexto en nuestro texto, Dios había establecido su reino, su pueblo. Yo voy a seguir usando el término, su equipo, para sus propósitos. Y Jeremías en particular fue llamado por Dios para ser profeta del reino sur de Judá durante sus últimos años antes de su caída del imperio babilónico. Y la nación de Israel se había dividido en dos reinos separados, y Jeremías fue llamado a proclamar la palabra de Dios, lo cual dice: así dice el Señor al reino del sur, cual era Judá. Lo hizo bajo los últimos 5 reyes de Judá, y le advirtió a los reyes y líderes una y otra vez, hasta que finalmente la caída del reino fue cuando la idolatría y la desobediencia llegaron a su tope. No solo era un problema con algunos dentro del reino, pero se había convertido en la cultura general del equipo, del pueblo. Y es por eso que la reprensión de Dios es con el ministerio, vamos a decir, de influencia sobre ese pueblo. Dios sabe, en este caso, que el poder que existe cuando un acto de pecado tiene el potencial de convertirse en un patrón de pecado, que entonces tiene el potencial de convertirse en una cultura pecaminosa, y al fin crea puertas abiertas para las consecuencias de Dios bajo el juicio justo de Dios. Y esto lo digo porque hay que siempre recordarse que hay consecuencias. Nosotros experimentamos consecuencias. Muchos de nosotros hoy día somos parte de muchas consecuencias que han surgido porque se han permitido cosas que fueron en contra de Dios. Básicamente, la cultura de rebelión que había surgido fue una en el pueblo de Dios de idolatría y desobediencia. Una que dice que yo voy a cumplir mis propósitos, yo voy a depender de mis fuerzas, yo voy a hacer lo que yo pienso.
No vamos a buscar de Dios. No vamos a esperar su provisión y protección para cumplir los propósitos de su equipo. En lugar, vamos a cumplir nuestros propósitos. Y esa va a ser la influencia que vamos a proyectar. Vamos a dejar que se convierta en una cultura. Algo que es real, algo que siempre es peligro espiritualmente en cualquier contexto de equipo como esta iglesia. Por lo tanto, Jeremías es llamado a recordarle a una cultura rebeliosa que Dios todavía es dueño, todavía controla la historia, todavía tiene un reclamo especial sobre los hijos de Israel, aún espera que ellos se arrepienten. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Tenemos el poder de influencia, punto número 2, el poder de la mayordomía. Porque, escuchen hermanos, más que hablar de la realidad genérica de influencia, una forma más precisa para describir lo que está sucediendo es con el término mayordomía. Los familiares, las organizaciones, las instituciones donde Dios nos ha hecho mayordomos. Y note el énfasis en nuestro pasaje otra vez, cómo se correlaciona los líderes y de quiénes son responsables esos líderes. Miren otra vez, donde dice en el versículo 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño dice, mis praderas. Miren el versículo 2, donde dice, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ahí dice también en el versículo 2, siguiendo, ustedes han dispersado a mis ovejas. Cuando se trata de Dios y su rebaño, no se trata solo de tener influencia en general, se trata de la mayordomía sobre el que le pertenece a Dios. Mayordomía es un acto de cuidar algo. Una vez más quiero enfatizar que aquí todos somos mayordomos, de cuidar de personas, de cuidar de otros, de cuidar de esta iglesia. Y si Dios me ha creado con esa potencia, con esa capacidad de influenciar, y me ha llamado y me ha elegido y me tiene en esta tierra para un momento como este, realmente es porque Dios me ha dado el propósito de ser mayordomo de su prenda, de su rebaño. No es algo casual, es algo importante saber que Dios me tiene aquí para cuidar de algo. Ahora, me gustaría sugerir 3 áreas generales, simples de mayordomía. Dios ha confiado de mí la mayordomía de mi propio corazón, primeramente hablando. Si nos fijamos en nuestro pasaje, podemos ver que la profecía enfatiza en que Dios dice, mis ovejas, una vez más. Y creo que antes de hablar de la forma en que influyo a otros, el primer lugar que necesito mirar es en los pastos de mi propio corazón. Es el momento de poder hacerlo ahora, en este instante. La realidad de mi cuerpo es que es un templo del Espíritu Santo. Yo soy mayordomo de este cuerpo y que mi vida ha sido comprada por la sangre de Jesús, lo que significa que le pertenezco a Él. Y digo esto porque es mi corazón el que es propenso a caer y seguir las tentaciones de cualquier idolatría que atrae mi ego en cualquier momento. Por eso
yo soy mayordomo de mi propio corazón. Creo que Jesús lo dijo perfectamente y todos lo conocemos. Mateo capítulo 7, el versículo 3 dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Lo que veo aquí es la mayordomía que se nos ha encomendado para dirigir nuestros propios corazones a seguir, a confiar, a depender, a obedecer a Dios. Y yo les preguntaría, hombres, podemos preguntarnos en este Día del Padre, ¿qué vamos a hacer hoy en adelante para el cuidado de nuestros propios corazones? Simplemente voy a decir, por el bien de nuestra iglesia, ¿verdad? Por el bien de esta iglesia. Me encantaría que antes que cerremos este servicio hoy, todos le pidamos al Señor que nos muestre, nos traiga convicción, nos dirija hacia las áreas de nuestros corazones, los pastos de nuestras propias vidas. Y digamos, Señor, por esto necesito tu ayuda. Por esto necesito tus fuerzas, Señor. Porque lo que sigue después de la mayordomía sobre mi propio corazón es la de mi propia familia. Para mí es una responsabilidad asombrosa. Y yo sé que todos lo sabemos. Tengo una familia y tengo que cuidar de mi familia. Pero en saber que Dios ha encomendado personas o grupos que yo cuide, que yo tenga, que yo sirva, no para manipular o controlar o usar para mis ganancias, pero para influir en el Señor como mayordomos del Señor. Cada oportunidad que tenemos, hermanos y hermanas, para sembrar semillas en las vidas de otros, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser intencionales en saber que esta vida que Dios me ha traído es para que yo siembre semillas del Evangelio. Por eso nuestro pasaje es aún más explícito con el respecto a la mayordomía del rebaño de Dios, que incluye nuestros corazones, incluye aquellos bajo nuestra responsabilidad de cuidado, pero en particular se refiere a la influencia que cada uno de nosotros tenemos como mayordomos al respecto de la dirección y la salud y propósitos de la iglesia de Dios, de esta iglesia. Porque Dios ha confiado de mí también la mayordomía de esta iglesia. Entonces, para mí, ¿cómo se ve algo así? ¿Cómo se ve que yo le doy lugar para que la iglesia sea mayordomo de mí? O vamos a decir de mis hijos. Yo tengo hijas, 2 hijas, un hijo y ahora 2 hijos más. 2 hijitos. Y mi hija va a cumplir 15 años. Y yo le digo a mi hija, yo pido que cualquier situación vengas y hables conmigo. Cualquier cosa. Pero si ella se siente más, vamos a decir, confortable en hablar ciertas cosas, ciertos temas con mi esposa, le voy a decir, adelante, habla con tu mamá. Porque obviamente ella es muchacha y va a hablar con su mamá antes que hable conmigo ciertas cosas. Pero si hay otras cosas también que a ella le gustaría filtrar con alguien de la iglesia, yo quisiera que todas las mujeres, aún otros pastores de la iglesia, el quien sea, ella ahora tiene la esposa del pastor de jóvenes, si ella quiere ir a hablar con ella sobre ciertos temas, yo tengo que saber que todos aquí saben que son mayordomos de la vida de mi hija y van a ser intencionales de sembrar semillas,
de cuidar de ella, de cuidar de mis hijos. No vamos a asistir a una iglesia y después desconectarnos. Hay propósitos de Dios que Él le ha dado a todos nosotros a influir, a ser mayordomos sobre el cuidado de la iglesia. Y si no lo vemos así, se permiten tantas cosas. Y después Dios trae juicio a través de las consecuencias. Eso nos lleva al tercer punto para nosotros hoy. El poder de mi iglesia. Dije el poder de la influencia, el poder de la mayordomía y ahora el poder de mi iglesia. La profecía de Jeremías específicamente se refiere a el poder de la influencia y el propósito de la mayordomía a través del plan de Dios, la iglesia. Es por eso que a medida que continuamos con los versículos 3 y 4, la promesa de Dios dice, lean conmigo el versículo 3, al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. ¿De quién está hablando esta profecía? ¿De quién? Yo lo que veo aquí son personas sentadas con, algunos de nosotros vinimos con jerseys, ¿verdad? Yo tengo una de Argentina, Pastor Alex decidió de venir uno de Barcelona, tenemos la Universidad de Miami, tenemos los Chicago Bears, University of... What? Yo no sé qué tuvo Alex puesto, Cowboys y Miami Heat. Vemos, vamos a decir, equipos que no tienen nada que ver con los otros. Pero lo que yo estoy viendo es las ovejas, dice que el Señor mismo va a reunir de todos los países y los haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Yo cuando leo esto, que es una profecía hacia el reino de Judá, yo veo que Dios tiene un plan de influencia sobre esta tierra, esta ciudad, esta comunidad. Y ese plan de influencia se llama la iglesia, que Él ha reunido. Nosotros somos una expresión del cumplimiento de esta profecía. Y yo soy uno que toma este punto muy serio. Y espero que ustedes también, bueno, ustedes están aquí hoy, entonces me están diciendo que toman este punto muy serio. Porque cada uno de nosotros compone este rebaño local que Dios ha reunido como un equipo con la promesa de crecimiento y multiplicación. Y yo creo que tenemos el privilegio de ser parte de esta profecía que Jesús está construyendo como su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No sé si nosotros lo vemos de esa manera. Esto no es algo que asistimos, esto no es un ritual o una religión lo cual cumplimos. Esto es un rebaño, un equipo que Dios ha formado para cumplir sus propósitos, para que crezca, para que se multiplique, para que tenga influencia tras las generaciones después de nosotros. Porque lo hemos tomado seriamente como mayordomos,
nuestros hijos le hemos sembrado semillas en los corazones de ellos. Ellos van a seguir en esta profecía que Dios ha formado, y Dios va a seguir mandando a personas y va a seguir formando equipos a través del plan o el poder de su iglesia. Este plan de Dios, la profecía de Dios, no simplemente se refiere a la nación de Israel, se refiere a la continuación, el cumplimiento de Israel en la iglesia. Me encanta Efesios capítulo 3, versículo 6, que dice: es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Nos lleva este pasaje a ver que nosotros somos parte de una profecía que se está cumpliendo hoy. Y esa profecía se parece como un equipo que Dios ha formado, y un equipo lleno de seres humanos con problemas, pecaminosos, con peleas. La iglesia, si hemos crecido suficiente tiempo en la iglesia, hemos sido heridos. Hemos sido engañados en momentos, hemos sido decepcionados, pero todavía sigue siendo el plan de Dios, y yo sigo siendo influencia hacia otros y otros hacia mí, y yo soy mayordomo de la iglesia de Dios con todos los problemas que vamos a enfrentar, pero miramos a lo que es nuestro próximo punto. Nos fijamos a lo que es la promesa, el poder, punto número 4, de mi rey. Y este pasaje nos enseña la esperanza que tenemos, donde dice el versículo 5, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Vástago, una rama justa. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Cuando yo leo ahí el país, ¿cuál país se refiere? Se refiere al reino de Dios. Se refiere no al país de los Estados Unidos o otro país. Él se refiere al reino, lo cual nosotros somos parte. Nosotros somos mayordomos de un reino donde tenemos un rey quien reinará con sabiduría en este país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Podemos decirle al hermano o hermana a la par: el Señor es nuestra salvación. Amén. A mí me encanta saber que se cumplió el pacto que Dios le hizo a David, ¿verdad? Heredero de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, nos explica: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya, que te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor. ¿No es privilegio, hermanos, saber que nosotros somos esa casa? Que nosotros formamos ese equipo. Y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo.
Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Nosotros somos ese para siempre. El pacto, quien nos dice que el Rey Jesús es el cumplimiento del trono establecido para siempre. Y como leímos en nuestro texto de Jeremías, Él reinará con sabiduría, practicará justicia. Ahora, algunos podemos tratar esta descripción de Jesús como algo casual, pero a mí me da algo interesante, impresionante con respecto a Jesús administrando justicia en la tierra. Que en el día del Padre como hoy, yo tendría que seriamente considerar la realidad del juicio de Cristo, que realmente es una buena noticia saber que yo tengo un juez real y justo y definitivo, quien rinde el juicio perfectamente, amorosamente, sabiamente sobre todas las situaciones de todo el mundo. Las veces que me encuentro sintiéndome molesto o ansioso por algo que está pasando o estoy viendo como algo en contra de mí, en contra de lo que yo estoy de acuerdo. Pero yo ahora debo reconocer, aprender a decirme a mí mismo, Jesús es el Rey, Él se encargará de eso por mí. Yo pertenezco a su reino y a través de mí yo sé que Él va a obrar. O Él se ocupará de la situación o trabajará con mi propio corazón porque yo estoy bajo su dominio judicial, lo que me da fuerza, me da ánimo, me da paz, me da seguridad. ¿Y por qué me da paz, seguridad, saber que le pertenezco a Jesús, el Rey? Porque yo me doy cuenta que aunque yo soy influencia y mayordomo, yo quedo corto con mi mayordomía. Pero yo sé que el nombre de Jesús es el Señor, es nuestra salvación. Jehová Tikenu. Esto me debería dar libertad a buscar más de Él y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque cuando yo quedo corto en mi mayordomía, sé que Él pagó el precio de mis pecados sobre mi vida. Y toda la justicia que yo merecí fueron rendidas en la cruz del Calvario. Y yo sé que ahí es donde yo me encuentro culpable y merezco castigo, pero fue Jesús, mi Rey, quien pagó por mí y en mi lugar. Dándome esta última promesa para cerrar con nuestro mensaje de hoy. Nuestro último punto nos dice: este reino lo cual pertenecemos es una promesa de un reino eterno. Versículo 7 dice: por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que se hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado,
y habitarán en su propia tierra. Me encantaría terminar hoy con un llamado de compromiso y de afirmación, de aseguramiento. Y este compromiso lo vamos a hacer a través de la mesa, el pan y el vino, la Santa Cena. Pero nosotros hoy podemos darnos cuenta, podemos afirmar, podemos tener convicción y podemos hacer un compromiso. Señor, si tú me tienes aquí con todos los problemas que vemos, todas las cosas que enfrentamos, si todavía me tienes en esta tierra es para ser de influencia y ser mayordomo de tus propósitos. Y eso incluye todos los que tengo a mi alrededor, todos los que están bajo mi cuidado. Y yo diría todos los que componen la iglesia de Dios. Pero Señor, también yo no puedo hacer eso con mis propias fuerzas, porque ese sería aún un pecado más grave. Por eso yo quiero poner mis ojos en mi Rey, en el poder que tiene el Rey Jesús, que Él es el quien cuida de todos nosotros con justicia y con verdad. Y Señor, por eso, a través de la justicia rendida en la cruz, yo puedo ser libre de caer, saber que yo he caído y poner mi fe en Él. Y literalmente dejar que Él me agarre de las manos y me recoja y me llene de su esperanza y verdad. Y que me diga, siga cumpliendo el propósito que tengo en ti mientras te tengo en esta tierra. Sigue obrando, sigue invirtiendo, sigue influyendo a todos. Sigue sembrando semillas en los corazones de las personas que nos rodean, que pensamos que están lejos de Dios. Pero sigue. Pero Señor, yo no sé más qué hacer, yo caigo corto, yo he cometido tantos errores con mi propia familia. Sigue poniendo tus ojos en tu Rey, en Cristo. Pon tus ojos en Cristo y sigue sembrando. Porque te has caído, o porque has cometido un error, o porque has caído en pecado. Eso no ha borrado que tú sigues siendo instrumento en mis manos. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, esta mañana, ahora nos comprometemos, Señor, a ser mayordomos de tu amor, agentes de tu gracia, influencias de tu verdad, Señor. Señor, quiero pedir una unción especial a todos los que estamos presentes, todos los hombres que están presentes hoy, para que tú nos llenes de tu espíritu, para que nos recordemos que la obra a través de nuestras vidas no se ha terminado, porque todavía nos tienes respirando en esta tierra. Señor, danos ese espíritu, Señor, de profecía, Señor, que Jeremías declaró sobre Judá, que también le perteneció a Israel y hoy nos pertenece a nosotros. En saber, Señor, que los días que tú prometiste que iban a venir,
se cumplieron, Señor. Aquí nosotros somos parte de los descendientes de la familia de Israel. Y nosotros hoy, ahora, habitamos en tu propia tierra, Señor, tu reino. Aleluya. Señor, pero a veces, Señor, nos olvidamos. Señor, a veces, Señor, queremos quedarnos y enfocarnos y vivir más tiempo en el reino de este mundo. Y Señor, por eso caemos cortos, por eso pecamos. La idolatría, Señor, en cual nuestros corazones tan frecuentemente se atraen hacia cosas, Señor. Y Señor, aún nosotros hemos tomado y estamos tomando, Señor, de la amargura de las consecuencias. Pero Señor, también sabemos que tu justicia reina y que todas esas cosas han sido pagadas en la cruz de Cristo. Y que todas esas cosas, lo cual todavía enfrentamos, se lo podemos seguir entregando a Cristo. Porque sabemos que tu reino, a través de Cristo, es uno donde hay un rey sentado en un trono de gracia, donde nosotros podemos acudir, podemos recibir más y más misericordia y gracia para darnos fuerza en nuestros tiempos oportunos de necesidad. Señor, que todos aquí, que recibamos la convicción, Señor, de saber que aquí pertenecemos a este equipo local. Señor, danos la fuerza y la gracia, el amor para seguir cuidando de ella. Señor, y lo hacemos todo lo hacemos para la exaltación a través del poder y en el nombre de Jesucristo, Señor. Y lo oramos. Amén. Hermanos, con ese mismo espíritu,